tardes, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Hoy lunes 23 de mayo continuamos con el mes de la familia de la Sociedad Misionera Femenil FEBE del Templo de la Santísima Trinidad en Gante número 5, Centro Histórico. El tema de hoy es buscar hacer el bien y será nuestra presbítera Carolina Zamorano Martínez quien lo comparta. Deseamos que sea de gran edificación para sus vidas. Gracias, amoroso Padre Celestial, porque hasta esta hora has sido con nosotros. Gracias porque estamos iniciando una nueva semana de actividades laborales, escolares, familiares, tomadas de tu mano. En esta tarde te pedimos que nos permitas abrir nuestros oídos espirituales para escucharte a través de nuestra pastora, que dé el tema. Sé tú en esta reunión, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Saludos, queridas hermanas y hermanos de esta hermosa iglesia. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes el día de hoy y agradezco también mucho por la invitación. Les pido una disculpa porque estoy enferma, entonces de pronto necesito un poquito de agua para continuar. Bueno, el día de hoy vamos a hablar en esta Semana del Hogar acerca de un tema que me gusta mucho, que se encuentra en Romanos 12, 17 al 21. El nombre o el título de esta plática es Buscar hacer el bien siempre. Entonces vamos a comenzar yendo a las Escrituras, yendo a Romanos 12, 17 al 21, para ponernos un poco en contexto de qué trata esto. Dice de la siguiente manera. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Bueno, vamos a comenzar con una pequeña oración. Te damos muchas gracias, nuestro buen Dios, porque nos permites que podamos reflexionar en torno a este aspecto tan importante de nuestra vida secular, cristiana y en todo aspecto, que es el hogar. Gracias, buen Dios, porque nos has dado una iglesia que también es como hogar para nosotros, para nosotras. Y gracias también porque nos permites que podamos seguir construyendo y reflexionando acerca de nuestro actuar cristianamente dentro de este ámbito. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, ustedes pueden ir a su texto, al texto del leccionario para leer pues la historia que nos comparten ahí. Pero básicamente nos habla de una familia donde los hijos pues no son tratados de una manera amorosa, sino más bien despectiva. Y sus vidas pues parecen estar orientadas al fracaso. Y hay dos ejemplos. Uno de un chico que logra salir adelante pese a todo esto que vive en su hogar. Y otro de una chica que crece con constantes problemas de autopercepción y pues de autoestima, obviamente. Entonces, pues esto nos muestra que aún viniendo de un mismo hogar, las circunstancias pueden ser diferentes para las personas que crecen dentro de él. Y yo creo que ustedes, si tienen más hermanas o hermanos, pueden dar fe y legalidad de esto, porque es cierto que aunque crezcamos en la misma familia, tenemos personalidades diferentes, identidades distintas, maneras de reaccionar distintas. Incluso en torno a una situación que pudimos haber pasado, por ejemplo, en la familia, seguramente nuestra hermana, nuestro hermano puede referirse a ella de una manera distinta a la que nosotros percibimos en ese momento. Entonces, pues claramente somos seres individuales que reaccionamos diferente ante las circunstancias de la vida,
aunque las hayamos vivido en la misma familia y aunque hayamos sido criados por los mismos padres. Y bueno, hay distintas formas de ser hogar. Y por eso durante mi oración yo decía, gracias porque esta iglesia también puede ser un hogar para muchos. Yo así lo experimenté y así lo he contado en algunas ocasiones, que yo crecí con muy poquita familia, ¿no? Solamente con mi mamá. Entonces, para mí, el hogar, la familia más cercana, pues eran las hermanas y los hermanos de la iglesia. Entonces, pues para cada persona, hogar puede significar algo distinto o su hogar puede estar conformado de una manera distinta. Y algo que a mí me encanta de la iglesia de Gante es justamente el grupo de familias, porque está conformado por personas o familias muy diversas. Y entonces nos damos cuenta que la familia no es ese modelo que nos enseñaron antes solamente, que es mamá, papá, un hijo, una hija y el perrito, ¿no? O el gatito. Sino que hogar puede ser mi mamá y yo fuimos hogar con mis dos gatitos. Puede ser un papá soltero, una mamá soltera, alguien, una persona viuda, la abuelita con los nietos. El hogar puede significar o ser distinto para cada persona. Y eso debemos de tenerlo muy en cuenta porque, como dije antes, pues va a ser algo que nos va a ayudar a entender la identidad de cada persona. Eh, una disculpa. Y bueno, el hogar o la familia es el primer espacio de identidad, es el primer espacio pedagógico y debería de ser el primer lugar de ser el proveedor o la fuente de seguridad y de amor para las personas que habitan dentro de él. Entonces, esta es una frase muy clásica que escuchamos, ¿no? Que los niños en la escuela van a aprender sobre español, matemáticas, ciencias, educación física, etcétera. Pero en la casa es donde aprenden los valores, el respeto, el amor, la fraternidad, todas las cosas básicas que conforman la personalidad y la identidad de esas niñas, de esos niños. Entonces, pues por lo tanto, como este espacio es una, muchas veces llaman a la familia la célula, ¿no? De la sociedad. Esta célula que es muy diversa, que es sumamente rica, que es sumamente compleja también, llena de muchos componentes distintos, debería de ser una de las cosas que más cuidemos. Sea como sea que esté conformada en todas sus diversidades, debemos de procurar que dentro de esa célula que es el hogar, que es la familia, pueda haber bases donde se pueda sustentar una seguridad y una confianza que le permita a las niñas y a los niños crecer de forma sana. Pero ¿por qué no decirlo también a los adultos, ¿no? Sí cuidamos de los niños, claro, pero también cuidamos de nuestros adultos, de mamá, de papá, de abuelita, de abuelito, de tías, de tíos. La familia, el hogar, debe ser esa unidad donde nos cuidamos mutuamente, donde nos procuramos mutuamente. Aunque lamentablemente, pues muchas veces no es así y nuestro país o Latinoamérica pues es una realidad de ello, ¿no? Donde las familias pues están muy fragmentadas, hay mucha violencia dentro de las familias hacia chicos y grandes. Entonces, pues si esto no pasa, si este ideal no se cumple, de ahí vienen la mayoría de las carencias emocionales desde nuestras infancias. Y a lo mejor usted puede identificar algunos de esos llamados traumas de la infancia, ¿no? Esas cositas que nos dejaron marcados o marcadas de tal manera que las hemos seguido arrastrando hasta nuestra adultez. Entonces, pues es muy básico
cuidar que estas carencias emocionales, si bien no siempre pueden ser prevenidas, porque a veces, pues como adultos ya crecimos así, pero sí podemos ir trabajando en ellas. Pero lo cierto es que la mayoría de las personas vamos por la vida con estas carencias emocionales, con estas heridas que no fueron ni tratadas ni sanadas durante nuestra infancia. Y entonces, bueno, vamos como personas un poquito ahí fragmentadas por la vida. Y perdón, una persona fragmentada, eh, pues generalmente no va a tener la inteligencia emocional como para cuidar de otros, porque nadie cuidó de esa persona. Entonces, perdón. Entonces, una persona que está así de lastimada, pues necesita mucho espacio y mucho trabajo para poder sanar esto. ¿Y por qué hablo de esto en específico? Porque en la vida nos topamos con situaciones muy duras y muy difíciles donde otras personas nos hieren, a veces personas que no son de nuestra familia o sí, pero vaya, tenemos circunstancias donde las personas se comportan de una manera cruda o agresiva frente a nosotros. Y lo que personalmente he tratado de hacer es no tomarlo personal, porque sé que si alguien ataca es porque hay algo en el fondo, algo, una herida no sanada hay ahí detrás de esta persona que no sabe de qué manera lidiar con sus emociones y lo hace de una forma que hiere. Y sobre todo lo entiendo porque yo también he sido esa persona y creo que todos podemos identificar algún momento donde no hemos respondido de la manera adecuada, porque es muy normal y es muy humano equivocarse. Y eso me lleva al siguiente punto, que es acerca eh, de lo que dice Pablo. Él nos invita, yo leo este pasaje como una invitación a la empatía, a ser conscientes de que la persona que tenemos enfrente es una persona tan vulnerable como yo lo soy. Y es una persona de la que quizá yo no conozco las luchas, las batallas que está lidiando desde su infancia o en su adultez y que reacciona de estas formas. Y a veces no hiriéndome a mí directamente, ¿no? Pero es una persona que a veces juzgamos cómo se comportan, que a veces, aunque no nos estén haciendo ningún daño, nosotros nos sentimos con la capacidad o el derecho de poder juzgarles porque hacen esto, porque se comportan así, porque actúan de tal manera. Y detrás de todo eso hay un porqué, hay una herida de la infancia que no ha sido sanada. Entonces, esta invitación de Pablo de no pagar a nadie mal por mal y de procurar hacer lo bueno delante de todas las personas, para mí es ese recordatorio de que nosotros podemos todos los días y a cada momento elegir hacer el bien o hacer el mal. O palabras que pudieran sonar más positivas, todos los días podemos elegir no hacer el mal. Delante de las situaciones que se nos presenten en la vida. Pero esto no nos exenta de que algún día nos equivoquemos. Y esa empatía entonces podría ser recíproca. Y qué bien se siente cuando nosotros nos equivocamos y alguien es empático y tolerante y tiene gracia con nosotros, que es prácticamente lo que Jesús hizo con nosotros. Jesús no viene como juzgándonos por todas nuestras malas acciones. Jesús viene con este espíritu, con este ánimo de decirnos, ni yo te juzgo, ni yo te culpo, entonces ve y no peques más, como lo hizo con esta mujer a la que estaban juzgando y a punto de matarla. Entonces, si Jesús con nosotros no tuvo ese espíritu de juzgarnos y de por qué te comportas así, sino al contrario, un espíritu de paciencia,
de amor, de empatía, de decir, estas personas, como lo dijo en la cruz, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces venimos repitiendo patrones, no sabemos por qué, porque nadie nos ha enseñado que debemos de sanarlos. Y entonces viene Jesús y nos dice, calma, haz un alto, yo te perdono, solamente trata de mejorar y haz tu mayor esfuerzo. Y como lo decía Wesley, los seres humanos no somos perfectos, pero sí somos perfectibles. Sí tenemos esa capacidad de ser mejores cada día con la ayuda de Dios. Entonces, para mí este pasaje, esta invitación de Pablo es eso, una invitación a la empatía como la que Jesús tuvo con nosotros. Y ya para concluir, me gustaría decir algo que me parece muy importante, que es que todas las emociones son válidas. El decir que no paguemos a nadie mal con mal no quiere decir que nunca jamás nos podemos ya enojar o que nunca jamás nos podemos entristecer. Porque si Dios nos ha dado esas emociones es para algo nos sirven. No es promoción, ¿verdad? Pero me gusta mucho esta película de Intensamente porque nos habla de cómo cada emoción nos sirve para algo. A Jesús el enojo, la rabia, le sirvió para demostrar que se estaban haciendo injusticias y la sacó en su debido momento. Y Jesús también tuvo tristeza y le ayudó para saber que amaba a esas personas, a esos amigos suyos, o para saber que se preocupaba por la gente. Entonces, las emociones no debemos de contenerlas, son válidas. Lo que debemos de hacer es saber cómo manejarlas, que las emociones sean un instrumento para expresar lo que sentimos y no un instrumento para explotar, para herir a la gente o para justificarnos de cosas irracionales que comenzamos a hacer. Y bajo este sentido, cuando nuestras emociones se desbordan porque no siempre podemos o sabemos controlarlas, es importante tener el valor de reconocer. Pedir perdón no tiene nada de malo. Al contrario, es lo más loable que podemos hacer, reconocer que nos equivocamos y pedir perdón. Creo que es algo que a veces los padres no acostumbran, el pedir perdón a sus hijos, pero no pasa nada, hermana, no pasa nada, hermano, está bien pedir perdón. Hijos, hijas, no pasa nada si reconoces que te equivocaste. Pedir perdón no es humillarte, al contrario, pedir perdón es tener una nueva oportunidad para unirte con tu familia. Entonces, aprendamos a hacerlo, aprendamos a reconocer cuando nos hemos equivocado. Y esto también es buscar hacer el bien, reparar el daño. Y por último, tener una red de apoyo, que es algo que también menciona la hermana que escribe este día de la Semana del Hogar, que busquemos a alguien que tenga esa necesidad, que veamos que tenga esa carencia. Busquémonos mutuamente. Y si usted es la persona que tiene esa carencia emocional, esa parte que dice necesito un apoyo, también externelo. Estoy segura que entre nosotros siempre habrá alguien que nos pueda apoyar, que nos pueda escuchar. Entonces, no estamos solos y sobre todo Dios está con nosotros. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, nuestro buen Dios, porque nos permites tener ejemplos claros y tangibles en la Biblia de cómo es buscar el bien para los demás. Gracias porque tú eres el primer y gran ejemplo que viene a nuestra mente cuando tenemos necesidad de ver a alguien que se comporta rectamente y correctamente para con sus semejantes. A veces pudiera parecer que el amor es algo muy sencillo, pero también toma práctica. Así que nuestro buen Dios, te rogamos que nos ayudes a ser pacientes y amorosos en practicar la empatía, en practicar el hacer el bien, en practicar el estar en paz los unos con los otros.
Así como tú nos enseñaste, guíanos todavía, síguelo haciendo en este tiempo que también necesitamos mucho de esta paz. Así que, nuestro buen Dios, te rogamos seas con nosotros y que tu amor, tu paz y tu misericordia nos acompañe hoy y todos los días. Gracias por este día de la Semana del Hogar. Permite que todos los días de todo el año podamos seguir reflexionando en torno a nuestra familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por la invitación y Dios los bendiga.